Ahora en La Pulga somos tres. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video va dirigido especialmente para todas aquellas mujeres y familias, parejas que vienen a Portugal con la idea de formar familia, o están en Portugal y están embarazadas, o están en Portugal y están pensando a ver si conviene o no conviene. Bueno, este video es para todas aquellas personas que están en esa situación y les vamos a contar cuál fue nuestra experiencia, cómo vimos el proceso desde el momento cero de que nos enteramos que estábamos embarazados hasta el final, el nacimiento y todo cómo fue, de ir a los centros de salud, la documentación, todo lo que requiere ese proceso, digamos. Claro, tanto a nivel gubernamental como tanto a nivel como de los papeleos, como todo lo que fue el apoyo logístico de los centros de salud, de los hospitales, de los espacios públicos, de los espacios privados, todo lo que en base a lo que fue nuestra experiencia. Queremos aclararles por qué estábamos tan desaparecidos. Bueno, creo que es muy evidentemente la situación cuál es. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo y veníamos con 9 meses de embarazo que nos llevaba a estar concentrados en nuestro principal proyecto, que es la bebita. Así que bueno, un poco por eso también surgió el hecho de que estuviésemos tan frenados en cuanto a producción de videos, aunque teníamos las ideas, no teníamos el tiempo para poder realizarlo. Pero bueno, aclarada la duda sobre esto y la explicación de por qué estuvimos tan desaparecidos, ya volvimos de nuevo. Ahora, como dice Mechi, somos 3, así que está la pulga, mini pulga y yo. Entonces, y el piojo. Entonces queremos aclarar que una de las cosas que nos fue ventajoso a nosotros fue el hecho de que antes de que ella saliera embarazada, antes de quedar embarazada, nosotros ya habíamos peleado y recontrapeleado, que lo tenemos ahí en la pulga, el número de utente. Todavía es posible solicitar el número de utente provisorio en Portugal, así que insistan. Por más complicado y más difícil que pueda llegar a ser, insistan. Pasando ya de tener el número de utente, vamos a la otra parte. Embarazos acá en Portugal. ¿Cómo se maneja esa situación? Resulta ser de que se supone que por ley, y porque Portugal es un país avejentado, que para nadie es un secreto, la ley favorece a las personas que se encuentren embarazadas. No importa si tienes nacionalidad, si tienes residencia o si estás en trámite de legalización de tu estatus migratorio. Lo importante es que estás embarazada, por ende todo el servicio público de salud es gratuito. Nuestra primera experiencia fue en el centro de salud, nosotros vivimos en Matosinhos, así que nuestra primera experiencia fue en el centro de salud de Matosinhos, donde fuimos aproximadamente 3 veces, y aún teniendo cita ya programada para el momento en que ya la iban a atender a Mechi sobre su primera consulta médica, resulta ser de que ahí tuvimos que ponernos firmes porque nos dijeron no, lamentándolo mucho, aunque ustedes tienen el papel de la cita, no tienen cita el día de hoy. Y desde ahí no nos movimos porque dijimos, no, que falta de respeto, mi esposa está embarazada, ya tenía 2 meses y algo, y necesitamos que ella tuviera su primera consulta, su primera revisión ginecológica y médica. Vale acotar que antes de eso, cuando teníamos la sospecha del embarazo, no en el centro de salud, sino en el Hospital Pedro Hispano, que fue el más cercano que nosotros teníamos acá en Matosinhos, fuimos a la parte de emergencia por guardia y me hicieron pasar a ginecología y ahí me hicieron la primera ecografía y ahí nos confirman el estado de embarazo que tenía. Y también eso fue todo gratuito, me hicieron pasar, o sea, sin ningún problema. Claro. Sí. Una cosa que nos llamó a nosotros muchísimo la atención es el hecho de que, a diferencia de nuestros países suramericanos, donde por lo general tienes a una persona que te va a seguir durante todo el parto, acá no. Acá vas a tener, una vez que logramos obtener, llegar a que nos asignaran un médico de familia, ese médico de familia es quien te va a hacer el seguimiento general. No es una obstetra, es una médica generalista que va a ir observando más o menos los cambios, a menos que haya algo muy particular. Análisis y todo eso. A menos de que haya algo muy particular, no vas a ir a ver a la obstetra. Solamente, como dice ella, te va a ir a ver los análisis y toda esa particularidad. Otro dato a tener en cuenta, que acá hacen 3 ecografías, yo no sé cómo es en Argentina, porque nunca estuve embarazada en Argentina, pero acá son 3 ecografías durante el embarazo, en cada trimestre. Y las 2 primeras son gratuitas, vas al Hospital Pedro Hispano, bueno, en mi caso el Hospital Pedro Hispano, sino a otro hospital que sea de tu freguesía, de tu zona, y ahí te las hacen gratuitas, pero la tercera no es, la tercera es como que te tenés que rebuscar para sacar turno y que te la den. Nosotros la hicimos en un privado porque es imposible conseguir vagas. Bien, continuando con el relato, como les decíamos, sentimos que hay una diferencia de atención entre lo que son los países suramericanos y los este país en particular. Más o menos hasta el tercer, cuarto mes, nosotros nos sentíamos muy desacompañados en todo el procedimiento, a pesar de que estábamos asistiendo al centro de salud, a pesar de que cuando asistíamos estaba siendo gratuito la situación. La verdad nos sentíamos bastante desasistidos,
Porque, por ejemplo, a ella le mandaban a hacer algunos análisis médicos, análisis de sangre y todo eso, y se suponía que ese era un análisis que se iba a ser entregado antes del tercer mes. Para los que no lo saben, hasta el tercer mes es como el procedimiento donde los padres pueden decidir continuar con el proceso o cerrarlo o culminarlo porque venga alguna situación médica anómala o algo por el estilo, una malformación o algo por el estilo. Entonces, es un momento clave. También es clave porque es el periodo de mayor riesgo de pérdida del bebé. Y cuando nosotros hicimos esos análisis, los análisis no habían llegado todavía, estaba acercándose ya el cierre del tercer mes y tuve que ir yo a hacerme pasar por médico del Pedro Hispano, vestirme con el ambo y todo como si fuese médico para decir que necesitaba los análisis, y recién ahí fue donde los llegué a obtener, porque cuando le preguntamos a la médica que nos estaba siguiendo que hacíamos si no teníamos los análisis, ella nos decía, pero no importa. Como que no importa, estamos en el tercer mes, o sea, no es un justamente chiste. Queremos esos análisis porque es lo que, o sea, porque es clave, si no, ¿para qué no lo hicieron hacer? Exacto, era ilógico, sí, no absoluto. Era importante. Después esa médica nos la cambiaron y después continuamos a partir del cuarto mes ya con otra médica de familia. Y ahí sí, otra cosa, sí. Saludos a Filipa, o sea, realmente hubo contención, hubo todo un apoyo, ahí sí fueron mucho más frecuentes todos. Ella y la enfermera con la que trabaja, sí, no, la verdad que después de ese cambio que nos hicieron de la médica de familia fue otra cosa. Una diferencia. Sí, totalmente. Sí. Inclusive nos inscribieron en un lugar que se llama el curso preparto, que si queríamos era opcional, nosotros decidimos hacerlo, y la verdad es que ahí aprendimos muchísimo durante el proceso de la gestación como el proceso de posparto. Y después de ahí, aún así, tuvimos una muy buena contención gracias a las enfermeras del ese centro de salud. Saludos a Conchita también. Así que ese es un poco todo el panorama antes de ya llegar a la zona de la zona más cerrada, de los meses más complejos, como son el octavo del noveno mes. Y ahora vamos para esos meses. Durante estos 8 meses, nosotros íbamos anotando, íbamos teniendo la referencia de todo lo que iba haciendo la evolución del parto, de la gestación, de la evolución de la gestación de Mechi, a través de un cuadernito que es este cuadernito que se le entrega. Verde. Este me lo entregaron en el centro de salud la primera vez que fui, después de tener la confirmación del embarazo. Me lo dan el mismo día y ahí empiezan a hacer todo el seguimiento de la madre y todo lo que va pasando durante el embarazo. Claro, ahí van anotando fecha a fecha cada una de las pruebas, evaluaciones y cada una de las situaciones que van ocurriendo durante el proceso. Los resultados de los análisis también te los anotan acá, bueno, tienen un seguimiento básicamente. Sí, y ahora viene la parte más interesante que fue el mes 8 y el mes 9. Este mes para nosotros fue bien particular. ¿Por qué? Porque la bebé empezó a generar situaciones en las que anunció que quería salir antes de tiempo. Sí. Así que nos dimos cuenta, por algunas dudas, por aquellos que no lo sepan, de algunas señales que nos indicó de que se estaba adelantando el parto, que nosotros, a pesar de ser personal de salud, no lo conocíamos. Sí, yo se los voy a contar a grandes rasgos, después voy a subir otro video un poco más específico para aquellos que les interesen esas cosas más puntuales del embarazo, pero para no desviarnos del tema de documentación y eso se los marco así a grandes rasgos. Una de las cosas es el tapón mucoso, cuando te sale el desprendimiento del tapón mucoso, que no tiene que ser antes del mes 9, 8, y bueno, yo lo tuve... Sí, como 2-3 semanas antes. Exacto. Entonces eso fue una primera alerta que en el momento que lo perdí no sabía, después me di cuenta. ¿Por qué? Porque la panza se me ponía dura, empezaba a tener unas contracciones ahí un poco medio fastidiosas, y bueno, en la cita que tuvimos con la médica se lo mencionamos como para contarle algo. Eso es otra cosa también, siempre digan todo, porque aunque sea algo que vos decís, no, bueno, un poquito, ¿entiendes que no? Siempre díganle todo a la médica, desde nuestra experiencia le dijimos de todo y gracias a Dios también fue el resultado que hemos tenido, porque si no lo hubiéramos dicho a lo mejor el desenlace era otro. Pero bueno, si lo dijimos, esto del tapón mucoso, las pequeñas molestias en la panza que se ponía dura y demás. Y bueno, la misma doctora del centro de salud nos hace una carta de derivación para el Pedro Hispano, para que me chequeen eso. Como que también está bueno que se haga ese enlace entre el centro de salud y el hospital. Te dan una carta, literalmente, te mete una carta la doctora y la presentas en el hospital cuando vas, y ahí te hacen todo el proceso. Y ahí ya ven con las características más o menos de lo que le estaba pasando a ella, y ahí se dan cuenta que la bebé podía llegar a estar naciendo en la semana 33, en lugar de la semana 37, 38 o 39 o 40, que es lo estimado normalmente. O sea, había un adelanto
que significaría que pudieran nacer prematura. Sí, cuando pasó eso estábamos en la semana 33, así que fuimos y automáticamente ahí, logísticamente, pasó otra cosa, que fue que Pedro Hispano no posee espacio para prematuros, no había vagas para prematuros, entonces nos tuvieron que mandar de acá, nos trasladaron en una ambulancia directamente al hospital de Gaya. Al hospital de Gaya, y ahí estuvimos internados más o menos durante una semana. Una semana que Mechi estaba constantemente comiendo y teniendo el espacio allí, acompañada siempre con las enfermeras y con el servicio médico. Y siempre estaban monitoreando a la bebé con las ecografías. Con las ecografías esas de cardio que hacen, a mí me tomaban la presión, o sea, sí, fue sí, una semana... Sí, fue una semana bastante como de expectativa para efectos de nosotros, agotadora un poco, porque nosotros vivimos muy cerca de acá de Matosinhos, de Pedro Hispano, y teníamos que trasladarnos hasta allá, pero fuera de eso, a nivel logístico, el hospital estaba en muy buenas condiciones, al igual que Pedro Hispano, pero el hospital de Gaya está absolutamente nuevo, el espacio estaba muy bien acondicionado, la comida estaba bastante bien, bastante buena. Yo siempre digo que parecía un hospital privado de Argentina, tipo el Austral de Argentina. Claro. Sí, ese hospital público de acá, o sea, la verdad, una locura. Increíble, y ahí estuvimos aproximadamente una semana en la que tampoco tuvimos que abonar absolutamente nada por haber estado allí. Y después, cuando llegó ese momento, bueno, ya llegó el momento definitivo, que ya llegó a la semana 37, alcanzó a la 37, dijo, chao, me quiero salir, y ahí ya nos fuimos al Pedro Hispano. Sí. Y ahí en el Pedro Hispano ya dimos el parto directo. En esa semana 37, el primer día del inicio de la semana 37, yo empiezo a sentir unas pequeñas pérdidas que es líquido amniótico también. No sabía muy bien si era o no era, entonces ante la duda nos cruzamos al Pedro Hispano y bueno, ahí confirmaron que sí que había una fisura de la bolsa, entonces... cosa que era riesgosa. Claro, porque ya empezaba a desprender líquido amniótico, no termina de salir, no entró en trabajo de parto porque no hay contracciones ni nada, entonces es riesgoso para el bebé. Entonces, bueno, nada, ese mismo día nos dejaron ya internados, ahí en el bloque de parto le dicen, y pasamos la noche y ya el día siguiente al mediodía ya entramos en trabajo de parto y bueno, ya nació la durante el parto, para aquellas personas que les interesa esta data también a nivel logístico, el padre puede estar allí siempre que la madre esté lista para dar la luz. El padre puede estar acompañando, quedándose a dormir incluso dentro de la misma habitación. Sí. No te van a dejar firmar nada, ni en las ecografías, ni durante el parto. Y como característica particular, tú estás acompañando durante todo el parto, incluso tienen como parte del juego, parte de la dinámica, es que el padre le corta el cordón umbilical a la bebé cuando sale la criatura del vientre de la madre. Es como que el gesto que hace el padre allí, aparte de estar acompañando y todo ese proceso. Y así como que también acompaña a la bebé con la pediatra para pesarla, para evaluarla, hasta que vuelve otra vez a las manos de la madre, donde ya empieza el proceso de amamantamiento y todo ese proceso un poco más materno de nuevo. Y ahí en el momento de que la bebé nace, que ya empieza a ser la bebé más la protagonista y no la embarazada, te dan este cuadernito rosa, que es el del bebé, de la bebé, en este caso de ella. Fíjense que ahí habla un poco de adolescente, dice boletín de SAUDE infantil y juvenil. Claro, esto le va a durar, acá le van a poner la anotación de sus primeras vacunas que haga, todo hasta que sea... Sí, hasta que tenga 15 años. Exactamente. Y entonces ya pasa a ser el nuevo cuaderno el que ya va a hacer las nuevas consultas con la doctora, porque eso también, después las consultas con la médica de familia en el centro de salud, a nosotros por lo menos, y así debería ser siempre, siguen. Sí, porque apenas nace la bebé, nosotros tenemos que mandar un correo al centro de salud para que el centro de salud ya quede registrado de que ya eso es así. De que nació la bebé, porque le tienen que hacer un test que se llama test de Pesiño acá, sí, que es los primeros 5 días desde que nace, o sea, no puede pasar más de eso, entonces ya ahí ya también empieza todo el proceso donde ella empieza a ser atendida y vista. Claro. Para ver una vez que antes del test de Pesiño, antes de que nos den el alta en el hospital, para que sepan, una vez que ella da el parto, son 2 o 3 días como mínimo que te mantienen allí dentro del Pedro Hispano, por ejemplo, para mantenerte en observación y verificar que la bebé fluye todo bien. En ese proceso le van a ir haciendo pruebas, tanto oculares como del oído, como de los reflejos. Le ponen su primera vacuna. A la madre la están monitorizando también de que no haya alteraciones, fiebre, algún tipo de infección, dependiendo de que sea sido cesárea o parto natural. En nuestro caso fue parto natural.
Ya Mechi, como anunció, seguramente si a ustedes les interesa, les vamos a contar un videito, todos los detalles de cada una de las cositas que fue durante el embarazo, la gestación, todas las complicaciones, los problemas, los consejos que les daríamos para alimentar, los consejos que les daríamos para dormir, las cosas que se dicen que son una tontería que durante el parto o durante la gestación, que a nosotros nos pareció una tontería porque nunca la aplicamos, pero hay cosas que no se dicen y que nos parecía súper valiosa y que decimos, ¿por qué esto no se cuenta? Sí, lo aprendimos en la marcha ahí sobre prueba y error. Bueno, en el error, pum, lo aprendimos y nos dimos cuenta que cada uno igual va a hacer su experiencia y va a aprender cosas de sus propios errores. Claro. Pero bueno, siempre está bueno tener mucha información, sobre todo para los que somos padres primerizos. Exactamente. Así que bueno, de esta manera queremos volver a retomar un poco todos los videos, darle un gran saludo a todas aquellas personas que nos observan, que nos siguen y que esperamos, nuevamente como el resto de los videos, que este video le pueda llegar a ser funcional a todas aquellas personas que quieren ampliar su familia, que quieren tener hijos o que ya están embarazados o ya están por tener hijos. Así que bueno. Y acuérdense de que si tienen alguna persona que está por venir a Portugal, alguien embarazado, alguien que ustedes sepan que esta temática les interesa, compártanlo porque a nosotros nos parece súper clave esta información, por eso estamos haciendo el video, así que compártanlo y llenemos de información positiva y buena a un montón de personas y ayudémonos entre todos.